Hola, que Dios te bendiga muchísimo. Soy la evangelista del Señor Fausta Vivan Osá del Ministerio Evangélico de la Colombe de Wiesbaden, aquí en Alemania. Mi querido amigo, como ya sabes, hacemos meditaciones y luego venimos aquí contentos a compartirlas contigo para la gloria de Dios. Coge tu Biblia, vamos a leer hoy el libro de Primera de Timoteo, capítulo 5. Vamos a leer el versículo del 1 al 5. Es impresionante todos los consejos que le da ahí el apóstol Pablo a su hijo Timoteo, ¿verdad? Su hijo que él ama tanto. Impresionante cuántos libros tenemos Primera y Segunda de Timoteo. El Señor usó ahí a Pablo para dejar a este hombre bien formado. De la misma forma, el Señor también está usando la Biblia para que nosotros también estemos formados, ¿verdad? Para que estemos preparados para el día del Señor, porque la Biblia es nuestro manual de instrucciones y a través de la Biblia aprendemos a vivir la vida cristiana, porque es una vida. Antes éramos mundanos, ahora somos cristianos. Entonces, antes vivíamos como el mundo, ahora vivimos como Cristo. Por eso la palabra, cuando decimos tú y yo somos cristianos, estamos dando a entender que nuestra vida ha cambiado. Coge tu Biblia para no hacer este vídeo largo, es impresionante, cortito, ¿vale? Vamos a leer en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Voy a ponerme las gafas. Ay, gloria a Dios. Vamos allá. Dice así... Dice, te voy a leer del 1 al 5, he dicho. Dice, recuerda, Primera de Timoteo capítulo 5, versículo del 1 al 5. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. A los jóvenes, escucha, a los más jóvenes como a hermanos. Versículo 2, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Añade ahí. Versículo 3. Honra a las viudas, escucha, honra a las viudas que en verdad lo son. Versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, escucha, dice, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Luego dice, esto porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Aprendan. El versículo 5 dice, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, o sea, no tiene nietos, aquí ya están separando. Dice, y ha quedado sola y espera en el Señor, escucha, ha quedado sola y está esperando en el Señor. Dice la palabra de Dios, escucha, y luego añade otra cosa, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, ¿verdad? Aquí vemos que ahora habla de la viuda que está sola, pero es diligente, ora noche y día, y vemos aquí que está esperando en el Señor, está esperando en Dios, es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Vemos aquí que dice la que en verdad es viuda y ha quedado sola, entonces tiene que, aparte de quedar sola, también tiene que reunir estas condiciones, estas últimas condiciones que ha puesto. Vamos a ir ahora meditando cada versículo bíblico. Vamos a empezar desde el 1 hasta el 5. Mira, mi querido amigo, el versículo 1 nos quiere decir, aquí no se refiere a un pastor, cuando dice al anciano, no se refiere a un pastor como a menudo lo indica esta palabra, sino más bien a una persona madura en edad y en experiencia. Hay gente que está en la iglesia, que llevan ya mucho tiempo con nosotros. Esta persona no podemos reprenderla como un niño pequeño, ¿sabes? Puede ser que no es anciano, pero lleva mucho en la iglesia, ¿verdad? Que lleva mucho en la iglesia, entonces tenemos que hablarle de otra forma, nos dice la Biblia. Vamos a ir al versículo 2. Aquí en el versículo 2, mi querido amigo, creo que está clarísimo, ¿verdad? Y a los ancianos y a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, pues ya sabes, con toda pureza, ya sabes cómo hablamos a la familia. Aquí nos manda hablar como familiar. Aquí habla ya de las viudas, el versículo 3. Dice,
Aquí nos está dando a entender el versículo 3 que hay que ayudar económicamente a aquellas que realmente son viudas, ¿verdad? Porque en ese tiempo, mi querido amigo, no se podía pedir asistencia benéfica al gobierno en esa época. Esas cosas no existían. Por ejemplo, aquí en Alemania, si tú estás viuda o tienes hijos o estas cargas, pues puedes pedir ayuda al gobierno. Pero estas cosas no existían en este tiempo. Versículo 4, mi querido amigo. Vemos aquí, dice otra vez, pero si alguna viuda tiene hijos, aquí ya añade si tiene hijos. Mira, aquí si tiene hijos, dicen que si tiene hijos, la carga que sea ya. Sí, aquí vemos que dice, gobernar primero su casa, como que sean piadosos. Sí, que aprendan primero a gobernar su casa piadosamente y a recompensar a sus padres. Entonces vemos aquí que esta viuda que tiene hijos y nietos, esta viuda pues puede acudir a su familia primeramente, ¿verdad? Si los nietos y los hijos si son mayores, puede acudir primero a ellos antes de ir a la iglesia, ¿verdad? La responsabilidad recae ya directamente primero a la familia. También vemos ahí que eso es lo que agrada. Esto, cuando dice que esto es agradable delante de Dios, eso es lo honesto y agradable delante de Dios, mi querido amigo, lo describe como un camino de Dios, ¿verdad? Aquí vemos que lo describe como un camino de Dios. Toda familia es responsable de sus propios miembros y cada quien debiera tener el cariño y el cuidado el uno por el otro como corresponde. O sea, en vez de llevar a la mujer, a la pobre mujer a la iglesia y abandonarla ahí, pues nada, que la familia primero se ocupe. Si la familia no puede, ahí ya directamente ya la iglesia ya puede ayudarle según lo que estamos leyendo aquí. Vamos a leer el versículo 5. Aquí habla la viuda sola, ¿verdad? La viuda que está sola, verdaderamente viuda que está sola. Esto significa que no tiene parientes para cuidar de ella. Está sola, solo tenía a su marido, igual no tuvo hijos, no tuvo descendencia, ¿verdad? Aquí estamos hablando de ellas. Y esto también pide que esta viuda que está sola tiene que estar en la iglesia, o sea, si mantiene su esperanza en Dios. Aquí también, mi querido amigo, describe a una persona que es inestimable y más importante al reino de Dios. O sea, estamos viendo aquí que no es solo una mujer que va a la iglesia, es una mujer diligente que se ocupa de las cosas de Dios, que está ahí en ruego y oración día y noche, como vemos aquí. Vemos aquí, mi querido amigo, no te he dicho el tema, ¿verdad? Si es que a veces no te he dicho el tema. El tema es viuda, diligente en súplicas y oraciones noche y día. Este es el tema, ¿verdad? Mira, las viudas que se han entregado a la suprema tarea de orar deben recibir reconocimiento y ayuda, si es necesario, claro. Si ella lo necesita, debe recibirlo. La iglesia tiene este deber de hacerlo. Mira, como hemos leído en el versículo 3, por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo en la Biblia, luego te lo voy a leer. Vemos ahí a la viuda Ana, ¿verdad? No se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche con la iglesia. Esta mujer no se apartaba del templo. Y luego vemos aquí que las viudas, en ayunos y oraciones, ella no se apartaba del templo, oraba, servía en el templo, ayunaba fuerte. Ella estaba ahí al 100%. El cristianismo antiguo llamaba a esa clase de viudas la intercesora de la iglesia. Amén. Allí está la mujer fuerte. Perdió a su marido, pero se aferró a servir al Señor. Esta viuda es la que la iglesia también tiene que, pues, recompensarla, ¿verdad? Mira, vemos ahí, la llamaban intercesora de la iglesia, la guardadora de la puerta y el altar de Dios. Fuerte, ¿verdad? Nombres con poder le ponían a estas mujeres. Mira, te quiero leer esta viuda que te he dicho, está en el libro de Lucas 2, versículo 37. Mira lo que dice aquí, versículo 37. Dice:
y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. ¿Te das cuenta? Esta mujer no se apartaba del templo. Por eso aquí dicen si es verdaderamente viuda. Porque una persona que lo ha perdido todo se aferra al Señor, ¿verdad? Y esta mujer, vemos aquí, que no se apartaba del templo. Esta es la palabra preciosa que el Señor nos ha dado hoy. Decirte que esta palabra nos ayuda a saber atender a la gente en la iglesia, ¿verdad? Esto nos ayuda, mira, lo he estado leyendo un poco antes. Mira, dice cuidado de las viudas, cuidado de los... cuidado de las viudas, cuidado de los ancianos. Aquí el Señor nos está enseñando a cuidar de la iglesia, a cuidar de los miembros de la iglesia, a cuidar del más necesitado. Amén. Que Dios te bendiga muchísimo. No vamos a hacer este vídeo largo y nos vemos mañana si Dios quiere. Hasta luego. Gloria a Dios.